El doctor Sergio Zanotti está en comunicación con nosotros desde los Estados Unidos. El doctor Sergio Zanotti es especialista en medicina crítica. Él está radicado en Houston, en Texas. Hemos recurrido un montón de veces a él porque participó, maneja clínicamente 68 programas de medicina crítica. Estamos hablando de 1.200 camas más o menos de terapia intensiva y ha visto una cantidad importante de pacientes probablemente a lo largo de todo este tiempo y cómo fue variando también la pandemia en este tiempo. Así que estamos muy agradecidos, doctor, de poder contar con una persona de tu categoría y sobre todo con la contundencia con la que nos hablas siempre. ¿Cómo estás, doctor? Te saluda Santiago, estamos con Estela Ruiz Díaz, con Fito Cabral. Buen día para Telefuturo y Monumental. Buen día, Santiago, Estela y Fito. También buen día para toda la teleaudiencia. Doctor, ¿cómo está hoy la situación de la pandemia en Estados Unidos? ¿Cómo ves, además de Estados Unidos, el plan de vacunación que avanza en algunos países mientras viven su pico de la pandemia? ¿Qué va a pasar con aquellos, crees, que arrancaron tarde o aquellos que arrancamos tarde y lento con el plan de vacunación? Primero una pregunta general como para posicionarnos en tu visión del punto en el que estamos hoy, doctor. Sí, cómo no. Bueno, la realidad es que la dinámica de esta pandemia es compleja. Nosotros siempre como seres humanos pensamos en forma lineal, pero no siempre se da así, ¿verdad? Lo que estamos viendo son que los países que están acelerando el nivel de vacunación, ejemplo, Israel, Reino Unido, Estados Unidos, están viendo una disminución en la cantidad de casos por millón, nuevos casos por millón, lo cual es alentador. Lo que preocupa un poco aquí en Estados Unidos es que sabemos que las vacunas solas para tanta gente pueden tardar un poco y tal vez no sean la panacea y la solución absoluta a contener esta pandemia en forma inmediata. Y hemos visto un estancamiento en los casos nuevos, lo cual nos llama la atención y nos preocupa un poco si esto es una cuestión de variantes, cuestión de conducta de la gente. Y creo que el mensaje de los científicos en todos estos países que están viendo movimiento hacia el lado positivo es que todavía debemos cuidarnos, usar máscaras, distanciarnos, lavarnos las manos y evitar los lugares con mucha gente, en lugares cerrados, ¿verdad? En cuanto a tu segunda pregunta, Santiago, creo que obviamente los datos son alentadores con las vacunas. Todo esfuerzo que se haga para poner vacunas en los brazos de personas alrededor del mundo, yo creo que va a tener un impacto positivo. ¿Cómo hacemos eso en todo el mundo? Obviamente yo no tengo la solución, pero hay que seguir empujando. Doctor, cuando decís que los datos son alentadores con las vacunas, hay mucha gente que cuando plantea a qué vacuna se va a acceder, dice, no, pero esta China tiene solo un 50% de efectividad, entonces yo voy a esperar alguna que como la Johnson Johnson sea de una sola dosis, de mayor facilidad para su manejo y me voy a aplicar eso. O voy a buscar la Sputnik que tiene un mayor porcentaje de efectividad. ¿Cuál es el criterio que primero hay que tener en cuenta si uno tuviera la posibilidad de elegir? Hoy países como Paraguay no tienen la chance de elegir qué vacuna van a ponerse porque es la que llega y esa es la vacuna a la que hay que jugarse, la que se tenga a mano en ese momento, entiendo. Pero, ¿qué valor tienen estos porcentajes de efectividad, doctor, si podés explicarnos? Porque hay variación entre los diferentes proyectos. Claro, excelente pregunta. Creo que empezamos por una aclaración, ¿verdad? Yo me siento más cómodo, obviamente, hablando de las 3 vacunas que están en vigencia en los Estados Unidos hoy, que son vacunas que tenemos más información, que yo conozco los estudios con un poco más de detalle, que son la de Johnson Johnson, que fue la última en aprobarse para el uso de emergencia, la de Pfizer, que fue la primera disponible, la de Moderna. También existen estudios bastante sólidos en una vacuna nueva que va a salir, la Novavax, que es americana,
y la Sputnik también fue publicada, la vacuna rusa, en un medio importante científico que es el Lancet. Eso es lo que está disponible. También tenemos información sobre la AstraZeneca y la verdad que yo no manejo con tanta claridad la información de las vacunas chinas, no he tenido la oportunidad de revisar esos estudios. Pero de cualquier manera, el mensaje es claro desde el punto de vista de la comunidad científica hoy en día. Aquí en los Estados Unidos tenemos 3 vacunas y como vos explicaste al principio, nuestro grupo es un grupo nacional, tenemos casi 4.000 clínicos que trabajan con nosotros, fuera del área de terapia también, pero en el área de terapia y fuera de terapia. Y como director médico es algo que a mí constantemente me están preguntando familiares de empleados nuestros clínicos. La respuesta es sencilla. La mejor vacuna es la que tenés disponible y yo les recomiendo a la gente que se ponga la vacuna que tiene disponible lo antes posible. ¿Por qué? Porque la gente se está fijando mucho en porcentajes. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo simplemente la primera vacuna que salió en los Estados Unidos, que es la de Pfizer, que reportó 95% de efectividad en 43.000 pacientes. Y luego tenemos la vacuna de Johnson Johnson, que en promedio reportó entre 65 a 70% de efectividad en 43.000 pacientes también. Entonces la gente dice, a la pucha, pero entre 95 y 60 o 70 hay mucha diferencia. Pero lo que la gente no entiende son 2 cosas muy importantes. Primero, que estos estudios se hicieron en momentos diferentes de la pandemia. La de Pfizer se hizo con una incidencia mucho menor de casos nuevos y con realmente muy poca penetrancia de estas variantes nuevas de preocupación. Y se usa principalmente en los Estados Unidos. Johnson Johnson hizo estudios en Sudáfrica con la variante que se encontró ahí, que es una variante que preocupa a una gente. Tiene también estudios en Latinoamérica. Y se hizo en un momento diferente de la pandemia, donde la incidencia de infección era mucho mayor. Entonces no son comparables en forma equitativa. Lo que sí hemos aprendido, que yo creo que es muy importante, que es el segundo punto, es que hasta ahora, en todos los estudios que se han publicado, las vacunas han tenido una efectividad abrumadora, casi el 100%, de prevenir hospitalizaciones y muerte por COVID. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, es disminuir las hospitalizaciones y obviamente disminuir las muertes por ende. Una efectividad abrumadora en esos casos graves y creo que finalmente son los casos graves los que deberíamos evitarnos, porque finalmente, doctor, la vacuna no va a impedir el contagio se va a reducir en la medida que sigamos siendo estrictos con las medidas que hoy ya sabemos son más fáciles inclusive. Mucha gente se escandalizaba cuando el doctor Guillermo Sequera hace poco decía, hoy ya sabemos que no es tan recomendable enfocarse en rociar todas las bolsas que uno trae del súper, si lo quiere hacer que lo hagan, o usar eventualmente las alfombras que se usaron durante un tiempo para desinfección, salvo que sea para salir de una unidad de terapia donde uno vio a pacientes con COVID directamente y sea parte del protocolo. Pero hoy sabemos que es lavado de mano, distanciamiento y tratar de utilizar la mascarilla inclusive en la casa en muchos casos para mantener esa distancia si uno tiene adultos mayores, por ejemplo. Hoy es mucho más fácil, doctor, lo que tenemos que hacer. ¿Por qué, sin embargo, tenemos una cantidad abrumadora también de casos en países sudamericanos hoy por hoy? ¿Por un relajamiento de las medidas o por la amenaza de esa cepa brasileña a la que se hace referencia y de la que no sé si se sabe tanto? Yo creo que son, nadie sabe la respuesta absoluta, obviamente, pero creo que es una combinación y es lo que dije al principio, ¿verdad? Una pandemia es un sistema complejo que tiene una respuesta a lo que se llama no lineal, o sea, que a lo mejor 2 circunstancias como el relajamiento de las reglas, pero más que nada en realidad no son las reglas las que importan, sino el comportamiento de la gente. Y en Sudamérica estamos terminando el verano, lo cual implica que la gente obviamente estuvo mucho más afuera y compartiendo con la gente, ¿verdad? Con más grupos. O sea, ese relajamiento del comportamiento social en combinación con nuevas cepas puede ser algo exponencial y eso es lo que preocupa, ¿verdad? Eso es lo que preocupa. No sabemos mucho si esta cepa brasilera, como usted dice, el P1, es más contagiosa, si es más letal. Se está viendo mucho y está creciendo en dominancia, pero también eso ocurre muchas veces simplemente en base a que la gente que a lo mejor la tiene, la gente que está
no se está cuidando y está socializando con mucha gente, ¿verdad? Estela. Sí, doctor Zanotti, muy buenos días. Nosotros estamos llegando al temido colapso. Hoy las camas de terapia intensiva están al 100% de su uso y la escasa capacidad que tenemos. Y el peor escenario, o sea, se suma al peor escenario, no tenemos vacunas. Ni siquiera hoy todavía se puede cubrir al funcionario de blanco y la población civil, ni siquiera tenemos esperanzas de fechas. ¿Cómo usted está viendo Paraguay en ese sentido desde allá y si tiene alguna sugerencia que hacernos? Sí, bueno, primero obviamente aclarar, yo no estoy ahí en Paraguay, o sea que la información que manejo es en base a números y en base a conversaciones con colegas y con familiares, ¿verdad? Y veo la situación con mucha preocupación. Ese colapso que están ustedes aludiendo es un colapso que lastimosamente en mi capacidad de director médico aquí de varios grupos hemos vivido 3 veces ya en los Estados Unidos en diferentes partes del país, ¿verdad? En marzo, en junio, julio y agosto y en diciembre y en enero. O sea, hemos visto 3 olas realmente que fueron abrumadoras. Tal vez la primera fue la más difícil porque teníamos muy poco conocimiento y realmente sobrepasó nuestra capacidad en Nueva York, en la costa del este. Me tocó vivir aquí en Houston en el verano y ahora en diciembre y enero nos tocó vivir en muchas partes del país, que fue la ola de mayor número, ¿verdad? O sea que entiendo perfectamente lo que está pasando en el hospital, en las terapias. Sabemos, Estela, datos nuestros, nuestro grupo ha tenido a su cargo aproximadamente 10.000 pacientes de COVID en terapia intensiva en lo que va de los últimos 11 meses. Creo que es un número importante, obviamente, que nos ha dado una experiencia significativa y hemos encontrado lo que se ha publicado también en la literatura, que el nivel de ocupación de la terapia intensiva se asocia con la mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Si una terapia intensiva tiene 25% de sus camas ocupadas con COVID, la mortalidad oscila entre el 25 al 30%, que es la mortalidad del COVID severo. Si esa ocupación sube al 75 a 100%, o en algunos casos va más allá del 100%, ¿qué quiere decir eso? Que estamos utilizando camas que no son de terapia para pacientes de nivel crítico, ¿verdad? Cuando eso ocurre, la mortalidad aumenta al doble, al más del 60%. Y esa es la situación que vivimos aquí en diferentes épocas de la pandemia y es lo que sospecho está pasando en Paraguay. Cuando el sistema se sobrecarga con pacientes de COVID, realmente el recurso más importante es el recurso humano y ese recurso no se puede clonar y lastimosamente excede los límites que tenemos para cuidar de esos pacientes y la mortalidad empieza a ascender rápidamente. Y también impacta en la mortalidad de otra gente que no tiene COVID. Usted se imagina si en este momento no hay cama de terapia y a alguien le da un infarto agudo de miocardio, ¿dónde se lo mete? ¿Dónde se lo trata? Es imposible. Y eso es algo que hemos visto en olas en los Estados Unidos, se ha visto en Italia, y el temor a eso es lo que está llevando a Europa a cerrarse de nuevo. Ustedes habrán escuchado, Estela de Santiago y Fito, que en la última semana Italia fue a cuarentena, Francia fue a cuarentena, y están cerrando a poco otros países. Doctor, justamente sobre ese tema, ¿funcionan las cuarentenas? ¿Funciona el mecanismo de encerrarnos o eso se tiene que hacer con un objetivo, digamos, como el de la vacunación? Porque aquí la situación está crítica, no se habló de cuarentena en este momento y si se hiciera, creo que toda la ciudadanía espera que se haga con la promesa de la vacunación, como para poder proteger a los más vulnerables. Después se habla de un rebote o un rebrote de casos cuando se sale de la cuarentena. Realmente lo que sí funciona, yo creo, son las medidas de salud pública. Ahora, lo que no sé cuál que funciona mejor es desde el punto de vista político, si es mandar, si es la información consistente, ¿verdad? Porque al final si uno regula pero la gente no acata tampoco tiene impacto, lo que importa es el comportamiento social y yo creo que ahí es donde debemos tomar responsabilidad. El mensaje para Paraguay yo creo que es bien claro. Este es el peor momento de la pandemia en números en el Paraguay. Todos los datos
apuntan hacia eso. Este es el momento que obviamente el gobierno tiene que tomar decisiones importantes también y debe cumplir con las promesas. Pero, ¿qué hacemos nosotros como individuos? Que yo le insto a mis familiares es que se cuiden, que sean solidarios. Este es el momento de hacer ese sacrificio. Obviamente necesitamos las vacunas, pero acuérdense que ha habido peores pandemias en la historia donde no hubo vacuna, y vamos a sobrellevar la pandemia eventualmente, pero se hace largo para todos porque solo tenemos la memoria de nuestras vidas y nadie experimentó lo que fue la pandemia de 1918, por ejemplo, que duró 2 años y mató casi 100 millones de personas en todo el mundo. O sea, una cosa bestial, ¿verdad? Y nadie ya recuerda eso, pero creo que es el momento de ser solidarios y bueno, sí, es una combinación. Creo que son las intervenciones y el comportamiento de salud pública con, ¿verdad?, la conciencia social, con la vacunación efectiva, que sí yo creo que es importante y que hay que moverse, ¿verdad? Doctor, apelando a tu conocimiento de manejo de terapias, quiero reforzar eso que te planteaba Estela, porque hoy un trabajador de terapia, un terapista, atiende hasta a 15 pacientes en algunos casos. En Paraguay se está dando ese fenómeno y claramente dicen ellos, enfermeros no dan abasto, el personal de salud ya no da abasto en terapia. A eso hay que sumarle que no tenemos medicamentos básicos como atracurio o midazolam que utilizan para sedar a los pacientes en el momento de intubarlos. Con ese escenario, el plan de ampliar la cantidad de camas, como están haciendo algunos hospitales, ¿es un camino correcto desde la visión de un terapista y de alguien que sabe cómo se maneja una situación como esta? ¿O cuál debería ser la estrategia para ponerle un freno al ingreso de la gente a las terapias? El cómo llega al paciente hoy es fundamental y quizá en lugar de ampliar las camas, ¿existiría otro camino que uno podría llegar a explorar o no, doctor? Es una pregunta excelente y la realidad es que todo lo que vos estás describiendo se ha vivido aquí en los Estados Unidos en pequeños paquetes, ¿verdad? Pequeños, en casos aislados, y se ha vivido en Europa también. La falta de medicamentos, vamos a decir, el estrés o el agotamiento del personal de blanco, la necesidad de ampliar, ¿verdad?, la capacidad, la necesidad de moverse lo que se llama un modo de operación normal a un modo de operación de crisis, ¿verdad?, donde inclusive muchos terapistas aquí en Estados Unidos en momentos críticos estaban supervisando a otros médicos o personal de enfermería que no son de terapia para cuidar mayores números de terapia. Para darte un ejemplo, una terapia nuestra pequeña en Nueva York, 15 camas de terapia, hace un año, el 30 de marzo, tuvo un pico de 56 pacientes intubados. Eso es casi 4 veces la capacidad normal de esa terapia. Fue imposible realmente manejar eso. Lo hicimos con telemedicina, con soporte, uno tiene que agenciarse y no hay una solución perfecta. Lo que creo que la gente va haciendo, va adaptando lo que tiene y lo que puede de la mejor manera posible, ¿verdad? Pero nadie todavía encontró esa solución porque va más allá, o sea, todos los recursos que son materiales son limitados. En algún momento, si el número sigue creciendo de pacientes, nos quedamos sin cama, pero lo que es más limitado son los recursos humanos. Y eso es imposible reproducir en forma inmediata. O sea, en medio de una crisis no se puede reproducir. ¿Qué hacemos? Tenemos que utilizar en muchas terapias nuestras, lo que se hizo, se expandió, ¿verdad?, el nivel de personal blanco, trayendo a gente que no es terapista, que nos ayudan los cirujanos, nos ayudan los especialistas, nos ayudaban las enfermeras de piso que no eran de terapia, y realmente era un esfuerzo y es un proceder, ¿verdad?, que no es el estándar, pero que realmente es como estar en medio de una guerra, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre cuando los picos, cuando los números llegan tan altos, y por lo que me están describiendo es lo que está ocurriendo en Paraguay ahora. Doctor Zanotti, a un año de la pandemia planetaria y esta circunstancia especial, comparado que usted decía la gripe española que mató tanta gente o otras pandemias que mataron a 100 millones de personas y se creía que era un castigo de Dios, etcétera, etcétera. Hoy la lucha de la humanidad se da en tiempo real contra un virus, es decir, la tecnología se adaptó
tuvimos una vacuna en menos de un año prácticamente, cuando antes, en ocasiones anteriores, lleva al desarrollo de una vacuna a 10 años, mínimo creo que 6 años, y la población accede 2 años después. Hoy no. ¿Qué aprendimos, doctor, en términos de, lucha, de la medicina que aprendió en esta pandemia y qué aprendemos como humanidad? ¿Qué es lo que usted ve? Bueno, son dos preguntas muy, muy interesantes, que son dos preguntas obviamente que hemos reflexionado mucho después de todo lo que hemos vivido aquí, ¿verdad? Y todavía no estamos nosotros fuera de la pandemia en Estados Unidos, pero estamos obviamente en un momento un poco más alentador ahora, pero todavía preocupa lo que está adelante. Pero desde el punto de vista científico, creo que realmente lo que se ha logrado en los últimos 12 meses es algo inaudito en nuestra historia, ¿verdad? La ciencia realmente ha avanzado a una velocidad pero impresionante, y como usted dijo, el genoma de este virus se publicó, se demostró en enero, y para marzo ya había vacunas que estaban siendo probadas. Y eso no es que en 3 meses se desarrolló todo, sino que la tecnología está siendo desarrollada hace más de 10 años, pero cada vez aceleramos más, ¿verdad? Los tiempos, y lo que también permitió que las vacunas, 3 elementos permitieron que las vacunas lleguen a fruición. Número 1, la ciencia y la tecnología que disponemos hoy, ¿verdad? Número 2, suerte, porque al elegir los objetivos de la vacuna, o sea, los targets, ¿verdad? A qué vamos a crear los anticuerpos, hay un elemento de suerte. Los científicos hicieron, obviamente, vamos a decir, piensa en ello, bueno, esto es lo más probable que sea un target efectivo, pero hay un elemento de suerte. Y por último, lo que nos permitió también probar estas vacunas es la cantidad de casos, que es lo triste, ¿verdad? Si uno tiene millones de casos de una enfermedad al mismo tiempo en 12 meses, uno puede hacer estudios pero enormes para probar la vacuna. Si uno quiere hacer una vacuna para una enfermedad que tiene a lo mejor hay 100.000 casos en el mundo, uno va a tomar varios años en tener los casos suficientes. Entonces, esas 3 cosas yo creo que se juntaron para tratar de tener estas vacunas. Desde el punto de vista científico, creo que hemos aprendido que el método científico, la aplicación de preguntas, ¿verdad? Es lo importante. Hay que tener una mentalidad. La mentalidad del científico es siempre preguntar y realmente tratar de combatir ese sesgo de confirmación, ese sesgo de pensar en forma mágica que existen curas milagrosas. Hay que aplicar el método científico de la manera más efectiva posible, y así fuimos aprendiendo que hay cosas que no funcionan y cosas que funcionan. Del punto de vista humano, creo que las 2 lecciones es que la gente no cambia. El comportamiento humano es el mismo a través de los siglos y los siglos, y existe 2 facetas, creo que son los 2 extremos del comportamiento humano. Por un lado, existe, ¿verdad?, el pensamiento mágico, la gente que tiene ese sesgo de confirmación, que solamente mira lo que quieren creer, que se convencen de que esto es una mentira, de que esto funciona, de que no realmente tratan de preguntarse preguntas que a lo mejor crean más dudas, sino que quieren esa confirmación de que todo va a estar bien. Eso hemos visto en todas las pandemias, ¿verdad? Como usted dijo, tienen un tinto religioso o un tinto de drogas milagrosas que se probaron que no funcionaron. Pero por otro lado, también lo que yo he visto en las crisis, y que creo que es lo que yo rescato como más positivo, es la tremenda capacidad solidaria que tiene el ser humano en un momento de crisis, y realmente hacer cosas que van más allá de lo normal por un prójimo. Las historias que a mí me tocaban vivir y escuchar, ¿verdad?, a través de nuestros grupos, realmente son conmovedoras, y estoy seguro que son las mismas historias que tienen el personal blanco en Paraguay. Eso no cambia de país en país, y creo que hemos visto también lo mejor del ser humano en tratar de ayudar a los que están sufriendo alrededor suyo. Doctor, por último, quisiera preguntarte, porque hoy los médicos dicen en Paraguay que impresionante es la cantidad de pacientes que llegan sobremedicados, automedicados. Se sigue utilizando de forma indiscriminada aquí la ivermectina, hasta hoy sigue siendo un tema.
Propiciado por propios gobernadores, Claro, intendentes. hay gobernadores, intendentes que hablan de un plan nacional de uso de ivermectina, otros hablan de la acitromicina, otros ya dicen sin preguntar siquiera al médico. Yo escuché que el Remdesivir es un medicamento que hay que utilizar. ¿Qué nos dice, doctor, de la automedicación, de cómo llega un paciente sobremedicado al sistema de salud y en qué puede afectar eso? Y sobre el momento oportuno para cada tipo de medicina, porque sí, quizá el Remdesivir sea oportuno para un estadio determinado y no antes o después. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Que creo que es un aspecto que para los médicos que están viendo también puede ser muy importante compartir esta experiencia, doctor. Me parece una pregunta realmente muy importante y el mensaje es el mismo. Hoy en día, en el 2021, tenemos muchísima información, mucho más de lo que teníamos en marzo del 2020. Yo nunca fui partidario, sobre todo como responsabilidad mía de manejar la parte de calidad de muchos grupos. Tengo que tener, vamos a decir, un estándar más alto para recomendar que se use algo en forma indiscriminada. Y siempre lo que yo propuse es la cautela, no caer en la desesperación y realmente estar al tanto de lo que están demostrando los estudios y en base a eso tomar decisiones, ¿verdad? El problema es que se siguen dando drogas que ya se probaron, yo creo, con mucha solidez que no funcionan. Por ejemplo, la citromicina, la hidroxicloroquina, hay numerosos estudios que han demostrado que no tienen ningún efecto en mejorar el COVID y lo que sí causan es gasto innecesario, otros problemas y distracción, que son tres cosas que hoy en día en una crisis no nos podemos dar el lujo de tener. Otras drogas como la ivermectina, si bien siguen siendo propuestas y promulgadas, creo más por un pensamiento mágico, ¿verdad? Y un sesgo de confirmación de la gente quiere creer que esto va a solucionar. La realidad es que no sabemos. Los estudios que la gente usa para promover la ivermectina son de pésimo nivel científico. Son estudios pequeños que tienen muy mal nivel científico y realmente no son considerados por los científicos serios como estudios válidos. Hay que seguir estudiando. Hace poco se publicó un estudio de casi 400 pacientes aleatorios con ivermectina y demostró ser negativo, lo cual no es ni una sorpresa para mucha gente, pero tenemos que hacer más estudios. Pero creo que lo que hay que también hacer es simplemente preguntarse. Esta gente que promueve la ivermectina, que dice tomen ivermectina a nivel político, a nivel de ciertos grupos médicos, uno mira los países que son, vamos a decir, grandes empleadores de ivermectina y las cosas no están muy bien. El Brasil es un gran país, ¿verdad? Con mucha gente, un sistema médico alto. Ahí han promovido la hidroxicloroquina, la citromicina, la ivermectina a nivel gubernamental, a nivel médico, en forma masiva y cada vez tienen más casos. Están con 2.000 muertos al día, creo, en este momento, y la curva sigue subiendo. O sea que entonces realmente, si estas drogas son tan milagrosas, ¿dónde está el efecto? Ahora, si uno mira el otro lado de la ciencia y decimos las vacunas ayudan, y uno mira donde aumenta el nivel de vacunación, los casos están disminuyendo. Eso puede ser algo que realmente te da un poco más de soporte científico de algo que funciona. Con respecto a los otros medicamentos, mencionó el Remdesivir, que obviamente es un antiviral, que se desarrolló para otros virus, no funcionó, pero se lo trajo de nuevo porque tenía en los estudios laboratoriales, en la familia de los coronavirus, tenía cierto potencial. Y realmente yo creo que con el Remdesivir, entender el efecto final todavía está un poco en debate científico, pero sí se ha encontrado que en ciertos casos, pacientes hospitalizados, pero antes de llegar a la terapia, la aplicación de Remdesivir, 5 días de Remdesivir, disminuye el tiempo a recuperarse. O sea, hay estudios científicos que avalan ese resultado. Pero eso no quiere decir que todos reciben Remdesivir, no quiere decir que yo me hago el diagnóstico de COVID y me pongo Remdesivir, porque puede tener otros riesgos y puede no funcionar en esa ventana de la enfermedad. Lo mismo se aplica
a los corticosteroides. Los corticosteroides en los pacientes que requieren oxígeno y están hospitalizados se han demostrado que disminuyen la mortalidad, pero también se demostró en esos estudios que en los pacientes que no están con oxígeno, que tienen un COVID más levero, puede ser negativo el efecto. Entonces la gente se diagnostica con COVID y quiere una polifarmacia de todo lo que escuchó, y eso es peligroso no solamente por lo que puede causar en escasez para la gente que necesita, sino que también para ese paciente podría tener efectos no positivos con el COVID, y hay que usar las medicaciones en base a lo que sabemos en el momento adecuado. Doctor, agradecido por el tiempo, gracias por este contacto. Me pregunta Estela si es que hoy el COVID es más virulento que otros tiempos. ¿Es el peor virus de la humanidad hasta hoy o no? No, ni cerca. Creo que, bueno, hay dos factores importantes en las pandemias, ¿verdad? Una es la facilidad con la cual se contagia un virus, que este virus tiene mucha facilidad para contagiarse realmente, y es lo que nos sorprendió con este virus en relación a otros coronavirus, que hubieron pandemias más pequeñas en los últimos 10 años, con el SARS, con el MERS, pero eran 9.000 casos, 3.000 casos a nivel mundial, pero esos se contagiaban con menos frecuencia, pero tenían una mortalidad mucho más alta. Yo creo que indudablemente la pandemia más grande que nos tocó vivir a nuestra generación. La mortalidad sigue siendo, ¿verdad?, para todos los pacientes menor al 1%, en ciertos grupos es mayor y en ciertos grupos es menor, y bueno, el problema es que si uno tiene 200 millones de infectados a nivel mundial y 5% de esos terminan en el hospital, en un momento dado es un número muy importante. Pero creo que la gente confunde el peor virus de su experiencia con el peor virus de la historia. Como le dije, el virus de 1918, que era un virus de influenza, tenía una mortalidad un poco mayor, tenía una predilección por gente joven y mató en forma exponencial millones y millones de gente más allá de lo que mató este virus. Es cierto que no teníamos todos los medios que hoy tenemos, pero realmente es un virus serio y que sigue creciendo, y la virulencia, hay que ver, ¿verdad? El virus, muchos virus tienen la tendencia a mutarse, pero desde el punto de vista de que se propaga, son los virus que nos matan en forma fulminante, porque la gente muerta no contagia el virus. Entonces esos virus que tienen diseminación asintomática, pero que tienen un porcentaje de mortalidad en gente de riesgo, es lo que estamos viendo, ¿verdad? El problema para nosotros realmente es el problema más grande que tuvimos en nuestra vida y de mi vida profesional, sin lugar a dudas. Doctor, muchísimas gracias por hacerte de este tiempo. Sabemos que están a un ritmo sin descanso permanentemente ustedes los médicos, y que vos tenés una gran responsabilidad también ahí en los Estados Unidos. Así que agradecemos muchísimo que te hagas este tiempo para poder comunicarte con nosotros y a través nuestro también con muchísima gente que está siguiendo este programa. Un abrazo, doctor, y nuestros respetos de siempre. Igualmente, muchas gracias.